El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, Dios. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh, sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. dile, toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Seguimos con nuestra programación Evangelización Católica y vamos a dar lectura al Evangelio que va a ser para mañana domingo y para que podamos reflexionar. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús le dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, le dijo, y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los pescados, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos les distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos comieron hasta saciarse. Qué grande es estar en el camino del Señor. Porque Jesús hoy nos enseña que cuánto ganamos nosotros estando con Él. Alguno puede decir, pero solamente fue pan y pescado. Pero nosotros, como cristianos, como católicos, debemos comprender que Jesús nos dice, aquel que sigue a mí, aquel que está a mi lado, aquel que camina conmigo, nunca va a pasar necesidades. Y Jesús también quiere enseñar hoy a nosotros que debemos nosotros también dar de comer a los demás. Es una realidad muy, muy latente hoy en nuestro país, que tenemos mucha gente inmigrante de otro país que están viniendo. Es una realidad que muchas veces nosotros nos cerramos nuestros ojos para no ver. Y Jesús nos dice hoy que debemos dar también a los demás como Él está dando. A los hermanos venezolanos que están viniendo. Entonces, partir nuestro pan con ellos. Y aquí hubo muchos otros hermanos que están acá en nuestro país que no tienen un techo, que no tienen un pan de cada día. Muchos están viniendo para trabajar, para luchar, para salir adelante acá en Paraguay. Porque Paraguay puede tener todos sus defectos, pero es un país que está acogiendo mucha gente y está dando oportunidad para mucha gente. Y eso es lo que Jesús nos enseña, a dar un poco de lo que nosotros tenemos a los demás. Y también en su palabra Él nos dice, ¿verdad?, que son 5,000 hombres que comieron este día. Y Jesús muestra que no importa la cantidad que tenemos, es como nosotros damos a la persona. Imagínate, porque Él tenía 5 panes nomás y 2 pescados. Y de eso comió 5 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y sobró 12 canastos. Jesús quiere decir en eso que nunca nos va a faltar el pan de cada día a nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que estar con Él. Justo ayer estaba hablando con un sacerdote sobre estar con Jesús, sobre estar en su compañía. Y tanto mal nos hace estar alejados de Él. Cuántas cosas nosotros perdimos y perdemos cuando estamos alejados de Dios.
Entonces, nosotros debemos empezar a comprender que Dios es todo en nuestra vida, que Jesús es todo para nosotros, que sin Él no somos nada. Y ese desierto podemos poner como el mundo de hoy. Lo que el mundo nos ofrece es un desierto. Es un desierto que muchas veces solamente te da ese placer por temporada, digamos. El placer de la carne, el placer del deseo de todo, de los vicios. Son placeres instantáneos, digamos. Una felicidad que pasa. Nosotros debemos pensar más allá de esta felicidad. El gozo más grande para un ser humano, para un cristiano, es asistir a una misa, escuchar la palabra de Dios y reflexionar un poco en ella. El placer de nosotros cristianos es poder levantar temprano, abrir los ojos y decirle al Señor gracias. La felicidad más grande para mí es poder ir en la Santa Misa y comulgar. Ser partícipe de ese banquete celestial. Porque decía un santo, ¿para qué quiero irme al cielo si no quiero irme a misa? Y nosotros tenemos esa oportunidad de martes a domingo de asistir y comulgar, recibir a Cristo. Ese pan que Él mismo nos da, que es su cuerpo, que es su sangre. Ese pan que no solamente alimenta nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Entonces debemos empezar a reflexionar un poquito más sobre eso. ¿Cómo está mi vida como cristiano, como católico, como hijo de Dios, como bautizado? Hay hermanos que no creen eso, ¿verdad? Que no creen en la comunión, no creen en la Santa Misa. Es que ellos no conocen verdaderamente la palabra de Dios, no conocen a Jesús. Sin decir qué creencia religiosa que tiene. Conocemos más la palabra de Dios, leemos más. Nosotros dentro de la Iglesia Católica somos una comunidad religiosa que sea, pero somos ricas en conocimientos, porque tenemos materiales para descubrir y conocer más a Jesús dentro de la iglesia. Algunos dicen, yo era católico y salí de la Iglesia Católica. Ahora conocí a Jesús. Pero si Jesús se está dando todos los días a nosotros, ¿cómo vos no lo vas a conocer a Él? Engaño de nosotros mismos, engañando a nosotros mismos diciendo eso. Ese pan que alimenta, ese pan que nos sostiene, está en la Eucaristía. Y si vos no recibes ese pan, ¿cómo vos vas a decir que conoces a Jesús? A uno dice, yo no me voy a la iglesia porque hay mucha gente mala. Qué hipocresía nuestra. Qué hipocresía nuestra. No porque fulano me hizo tanto daño dentro de la iglesia. No fue la iglesia que te hizo daño, fue fulano. Jesús también dice en su palabra, perdónalos. Si nosotros rezamos el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Hermanos, ¿será que nuestro orgullo es más grande que ese pan de vida eterna? ¿O queremos llegar a nuestro último día, el día que el Señor dice, vení acá, a mi derecha, a mi izquierda? Bendito sea aquel que Jesús llame para sentarse a su derecha. Y maldito aquellos que se va a su izquierda. A mí me da una alegría, una tristeza ver tantas cosas que no podemos cambiar en la vida de los demás. En nuestra vida sí, pero en los demás no. Vos, hermano, que está escuchando en este momento, o vas a escuchar más tarde, reflexionar cómo vos estás con Dios.
no con el mundo, porque el mundo te está muchas veces ahogando con todo lo que Él te ofrece. Decirle a Dios, Señor, yo quiero recibir este pan, por este pan que me va a alimentar mi alma, ese pan que es mi pasaporte a la eterna, a la casa celestial, la casa eterna. Nosotros que estamos como servidores dentro de la iglesia, dentro del movimiento, recibimos a Cristo muchas veces, casi todos los días. Hacemos valer ese pan que alimenta el alma en nuestro día a día. Seamos cada día mejor, no es para el mundo, sino para nuestra felicidad eterna. Seamos eternamente gratos a Dios por cada día que nosotros recibimos ese pan eterno. No hacemos como dijo un amigo. Yo tengo un hermano que levanta, primera cosa que hace es lavar su cara, cepillar su diente y tomar su teté. Él dice, yo peleo todo el día con ese hermano porque él ni le da gracias a Dios, no le da. Yo le dije a ese hermano, rece por tu hermano, rece por él, porque a veces no conoce a Dios de verdad. Entonces, muchas veces nosotros somos ingratos a Dios por desconocimiento, por falta que alguien nos diga. Algunos por tercos, algunos por orgullosos, no, yo no voy a hacer. Algunos que no creen, dicen, ¿para qué me voy a arrodillar, dar gracias a un ser que yo no conozco? Es la ignorancia que nos hace alejar de Dios. Es el orgullo que nos hace alejarnos de Dios. Yo hago lo que quiero, porque yo que mando. Aún dice, ¿hasta cuándo la vida? Sí, hermano, está cierto, ¿hasta cuándo la vida? Pero después de esa vida, ¿qué hay para vos y para mí? ¿Qué camino nosotros construyemos? ¿Será que nosotros somos esa multitud que siguió a Jesús a pie? Imagínate el sacrificio que hicieron ellos a seguir a Jesús. ¿Cuántos tropiezos tuvieron esa gente por el camino? Porque nosotros no podemos dimensionar el espacio que ellos caminaron para llegar a estar cerca de Jesús. Y Jesús, viendo su sacrificio, viendo su esfuerzo, le sanó, le curó y le alimentó, hermanos. Muchas veces nosotros, por pequeñas pruebas de la vida, nosotros queremos dejar de seguir a Jesús. Y muchas veces, con tantas bendiciones recibidas, nosotros igual nos alejamos del Señor. Hoy pedimos a nuestra Madre Santísima la gracia de la perseverancia y ser grato como ella es grata a Jesús, a Dios. Seamos como esta mujer humilde, sencilla, que derramó tanto amor en su silencio, que esa mujer que estuvo llorando a su hijo, sola, desconsolada. Hoy nosotros pedimos a esta madre que ella pueda enseñar a nosotros a ser más humildes y más agradecidos a Dios por todo lo que tenemos, por la familia, por los hijos que uno tiene, por los padres, por las madres, por un hermano. Seamos gratos a Dios por todo lo que Él nos da y todo aquello que nos va a dar a nosotros, porque cada día es una bendición nueva que recibimos. Entonces pedimos a Dios que nos dé esa fortaleza, sabiduría para entender y comprender y ser grato a Él. Gratitud hacia Dios. Y como dice el Evangelio, dale usted de comer a los hambrientos. Entonces, hermanos, demos y compartillamos lo que tenemos con los demás. Que lo que tenemos que compartir con los demás no sea odio, rencor, rivalidad, envidia, y seamos más hermanos con aquellos que necesitan. Y nunca explotamos a nuestro prójimo. Nunca
intentamos desviar ellos también del camino de Dios. Que así sea. Que así sea. Vamos a escuchar una canción y retornamos con más de evangelización católica. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 5 de la mañana, 34 minutos. Seguimos con nuestra programación Evangelización Católica, reflexionando el Evangelio que va a ser para mañana domingo, deleitándonos con este Evangelio, con esta enseñanza que el Señor nos ha dejado.
yo quisiera tomar dos enseñanzas muy importantes que el Señor nos ha dejado a través de este Evangelio. El primero, la reacción del pueblo, la reacción de la gente, de los discípulos, porque dice el Evangelio que la gente cuando vio a Jesús alejarse en una barca, todos le siguieron a pie. Y esto es importante que nosotros también meditemos lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios cuando dice que lo siguieron a pie. Eso significa que se fueron sin nada. No había lujos, ni caballos, ni en ese tiempo se usaban mulas, caballos para el transporte. Ellos lo siguieron sin nada. Y aparte de eso, con las manos vacías. Nadie se imaginaba que Jesús le iba a servir un manjar. Ellos lo siguieron a pesar de que no tenían nada y no les importó pasar hambre, necesidades, nada les importó con tal de estar cerca de Jesús. Lo siguieron a pie y estuvieron con Él porque ellos tenían una sed, como muchos de nosotros, tenían hambre de la palabra. Por eso dice la palabra de Dios que no solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos fueron a escucharle a Jesús. No fueron a pedirle pan, no fueron a pedirle otra cosa que escuchar a Jesús. Porque Jesús enseñaba en la sinagoga o luego se retiraba y enseñaba cerca del río. Y dijo a sus discípulos, vamos a cruzar a la otra orilla para descansar. Porque los discípulos también venían de una misión donde fueron enviados y ellos vinieron con gozo a decirle a Jesús, hemos expulsado a demonios en tu nombre, hemos sanado a enfermos. Entonces Jesús les dijo, vamos a pasar a la otra orilla para descansar, alejarse un poquito de la gente. Pero cuando vio esa multitud de gente que llegaron a Jesús, esa es la otra parte del Evangelio. La primera es la acción del pueblo, el tirarse completamente en confianza, una fe absoluta, no les importó nada, las necesidades no fueron obstáculos, ellos fueron hacia Jesús. Y la otra parte es la respuesta de Jesús hacia el pueblo. ¿Cómo comprendemos eso? Justamente en la primera lectura el profeta Isaías mañana va a decir, vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué se gastan dinero en algo que no alimenta y su ganancia en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida y se deleitarán con sabrosos manjares. Eso el profeta Isaías ya había profetizado unos tiempos antes de la venida de Jesucristo. Y entonces se cumple esta profecía en este Evangelio cuando la gente, como decía, sin tener nada, sin nada que comer ni nada, acudieron al Señor, porque Él los llama, vengan y coman gratuitamente, porque la misericordia, el amor de Dios es tan grande que no importa lo que uno tenga. Decía un sacerdote, ni siquiera no importa si no tienes buenas obras para ofrecerle al Señor, si estás lleno de pecado, pues ofrécele tu pecado, porque Jesús es especialista de perdonar pecados graves, y cuando más grave, mejor todavía. Imagínese a aquellos que lo mataron, que lo crucificaron en la cruz, Él los perdonó ahí en el momento en que Él estaba agonizando. Padre, perdónalos. O sea que el Señor nos llama a todos de cualquier manera. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando vamos, cuando sentimos esa necesidad de escucharle a Dios, cuando sentimos la necesidad de estar cerca de Él, va a decir San Pablo a los romanos, que vamos a escuchar también mañana en la segunda lectura, y dice, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo?
las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Entonces, la respuesta está en este evangelio, en la primera parte. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El hambre acaso? El hambre no apartó al pueblo de Jesús. Las necesidades, los peligros, nada de eso apartó a ese pueblo de Jesús. Jesús lo estaba esperando. Jesús los recibió. Y va a decir San Pablo, los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira la importancia de buscar, de acercarse, de conocer y de escuchar a Jesús. Dice Jesucristo, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que buscaban ese pueblo? Buscaban a Jesús, escucharle a Jesús para seguir su mandamiento. Y aquí una enseñanza tan grande para nosotros los cristianos. La multiplicación de los panes no se queda solamente en compartir el pan, porque Jesús ha multiplicado panes en varias ocasiones. Esta no es la única. En estos días estábamos escuchando también a Jesús multiplicando panes, donde dice, comieron 5,000 hombres solo. Esta vez comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Hay otra parte del Evangelio de San Marcos donde dice, comieron 4,000 hombres y habían 7 panes. O sea que son situaciones distintas, momentos diferentes, donde el Señor multiplica los panes. Entonces, ¿por qué la Biblia lo menciona? Porque hay algo muy importante que el Señor nos quiere enseñar. De esta multiplicación de los panes, cuando Jesús vuelve a Cafarnaún en el Evangelio de San Juan, nos enseña algo más profundo. Cuando el pueblo lo seguía hasta Cafarnaún, Jesús le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer el pan. Nada más por eso. ¿Por qué no trabajan por el pan de la vida eterna? El pan que da la vida eterna. Eso significa que esta enseñanza del Evangelio nos lleva a nosotros a la Eucaristía. No nos quedamos solamente con un pedazo de pan, no nos quedamos solamente con un pedazo de pescado para saciarnos el hambre momentáneo, sino para saciar el hambre espiritual, para saciarnos esa necesidad que nosotros tenemos del Señor y que nos conduce a la vida eterna. Por eso en el Evangelio de San Juan Jesús dice, aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿A qué nos está llamando el Señor en este Evangelio, en esta enseñanza? A seguir, como muchos de esos, como el pueblo siguió a Jesús a pie para estar junto a Él, para saciarse del pan, así también el Señor nos llama a nosotros. Él no se aleja de nosotros, Él nos espera en su casa, en el templo, en la parroquia, en algunas capillas, en el Santísimo Sacramento del altar. Ese es el pan que ha bajado del cielo. Como dice Jesús mismo en su Evangelio, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Y en el Evangelio de San Lucas nos llega una enseñanza tan hermosa que concluye justamente la institución de la Eucaristía cuando Jesús parte el pan y dice a sus discípulos, este es mi cuerpo. No dice esto simboliza mi cuerpo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y tomó el cáliz y dice, este es el cáliz de la nueva alianza. Y este cáliz de mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Y instituye la Eucaristía diciendo, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Que no está diciéndole a los discípulos, si quieren hacerlo, hacen, y si no, no.
hagan, es una orden, por eso se dice ordenación sacerdotal, institución de la Eucaristía. Jesucristo ordenó a los sacerdotes, instituye la Eucaristía en ese momento, y es lo que nosotros venimos repitiendo en cada acción de gracia, en cada misa, porque San Pablo se volvió apóstol después de la muerte y resurrección de Jesucristo, según la historia, unos 20 o 30 años después. Y San Pablo vuelve a repetir lo mismo en su primera carta a los Corintios. Dice, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias. Lo pasó y le dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman esto, porque esta es mi carne que será entregado por ustedes. O sea, San Pablo estaba obedeciendo la palabra de Dios y se iba transmitiendo, por eso se llama sucesión apostólica, y hasta nuestro tiempo nuestro sacerdote vuelve a pronunciar la misma palabra en la consagración del pan y el vino, donde se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la Eucaristía es Jesucristo mismo por sus propias palabras, no porque los católicos lo creen, no porque los sacerdotes lo hicieron así, no porque los obispos lo enseñaron, sino fue Jesucristo mismo el que dijo y ordenó a los discípulos a que eso se repitiera hasta que Él viniera. Entonces, Jesús no nos ha dejado solo. Jesús se aparta y está sentado ahí esperando que la multitud vaya a Él para que Él nos pueda alimentar también con su gracia. Por eso es muy importante la presencia, la perseverancia de la participación en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor esperándonos. Y yo hago una lectura personal mía. ¿Quién no comió de aquel pan que Jesucristo multiplicó? Aquel que no fue junto a Él. Aquel que se quedó en su comodidad, en la ciudad. Aquel que se quedó en otras cosas, en otras actividades, fue el que no comió aquel pan que Jesucristo multiplicó. Todos aquellos, dice la Biblia, que fueron a buscarle a Jesús, comieron hasta saciarse, inclusive sobró el pan. ¿Quién de nosotros no se alimenta del pan de vida eterna? Aquel que no va a misa, aquel que no busca a Jesús. ¿Quién no se alimenta de la palabra de Dios? Aquel que no lo quiere escuchar, aquel que no lo sigue. Por eso es muy importante que nosotros también hagamos nuestro examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo es mi relación con el Señor? ¿Me quedo en mi casa a esperarle? Que hoy en día está muy de moda, las personas se quedan en casa, tengo para ir, pero nunca son capaces de levantarse, ir a la parroquia, ir donde el sacerdote para contar sus necesidades, sino que espera todo en casa. Entonces, ¿quién no come de aquel pan que da la vida eterna? Aquel que no lo va a buscar. Aquel que no lo va a buscar. Entonces, es importante que hagamos ese esfuerzo, conozcamos más al Señor, porque el mundo lo que siembra hoy en día en la mente humana es justamente la búsqueda de apartar a Dios de las cosas, la búsqueda de uno presumir la propia fuerza, fue mi sacrificio, todo lo que tengo, fue mi trabajo, la riqueza que tengo fue producto de mi sacrificio, todo lo que tengo es gracias a mí, y que Dios no tiene nada que ver en eso. Entonces tenemos que mirar un poquito quién, mencionaba el hermano, quién nos levanta cada mañana con salud, quién nos da el trabajo, quién nos da el pan de cada día, quién nos da la oportunidad de poder crecer. Todo pasa por la mano de Dios, porque dice la palabra, no cae una hoja de un árbol sin que se entere el Padre. O sea, todas las cosas que suceden en el mundo es por voluntad de Dios y no por fuerza de uno mismo. Por eso, acerquémonos al Señor con humildad, reconociendo nuestro nada y reconociendo que todo en nuestra vida pasa por la mano de Dios.
busquemos al Señor, busquemos escuchar su palabra, que al buscar al Señor por escuchar su palabra, el Señor siempre nos sacia, nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Pero lo importante es dar el primer paso, buscar al Señor. Entonces vamos a saludar a nuestros oyentes, mi querida hijada Sofía Domínguez, buenos días, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor, Juventud Divino Tesoro. Oye, preparamos, vamos a Veina, así que un saludo para la Renovación Carismática Juvenil. Están a full también en todo, en el trabajo de la iglesia, ayudando, aportando también a la comunidad parroquial. Así que mucha fuerza, mucho ánimo. Vamos a escuchar una canción y ya retornamos con la última parte de nuestra programación. Tendré mis manos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. 5 de la mañana, 54 minutos. Antes que se me olvide, quiero mandar este saludo a mi querida hermana Nancy, Lucía, mi hermano Carlos Ramón, mi cuñada Lucy, mi hermana Griselda, oño sumala, aquí vos ya, ya, estaba en que hoy no.
También saludar a mi querida madre que está viendo también a través de la página de Facebook. Seguramente papá ni me ha caído y ya pues acá y vaina, así que tem ya la dejo bastante chaponacho de cada ahí y deseándoles un sábado mariano más que bendecido, que Nuestra Señora del Cielo los pueda bendecir, interceder por ellos también, y a la mitad y ya por la voluntad de Dios y vida que siempre. Así que va nuestro saludo. Ya hoy en programación, ya despedí de gente hermano. Así mismo, hermano, dar una vez más gracias a Dios por ese programa maravilloso, por poder compartir la palabra y la enseñanza de Jesús, la que nos deja cada día, cada evangelio, cada gesto y cada cosa que Él nos hace para podamos acercarnos más a Él. Dar gracias también a nuestro hermano Abel, también al directivo de la radio y a todos aquellos que están dando su tiempo para escucharnos y acompañarnos en esta madrugada, en este sábado mariano, como dijiste, un sábado bendecido más que nunca, porque es un sábado que empezamos el mes, empezamos un mes más, con la gracia de Dios, mes de agosto, un mes para muchos muy pesados, con muchas enfermedades, entonces a cuidarnos, a protegernos de muchas cosas, ¿verdad? Precisamente las enfermedades espirituales, ¿verdad? Eso es lo que más nos agarra, entonces, ¿y cómo vamos a proteger en eso? Yendo a la confesión, yendo a la Santa Misa, recibiendo a Cristo. Vamos a estar con el escudo de nuestra Madre Santísima, con esa protección que ella primero fue lo que recibió a Cristo, ¿verdad? Recibió, sí. Tuvo. Entonces que podamos tomar ejemplo de ella en este sábado y seguir en frente, como dicen nuestros hermanos campesinos, en la lucha. Sí, valga la aclaración que muchos hermanos todavía están en esa ignorancia, se puede decir. 1 de agosto ya una Carolín, porque Carolín la llamamos en Saiba, Carolín mandó la mala suerte, la Carolín la yapapea, y excusa una caña lo mitad. Tenemos que, como cristianos, mirar hacia Cristo. Fíjese en la barca cuando los discípulos cruzaban el río y comenzó la ola. Vino Jesús caminando sobre el agua. Y todos los discípulos, salvo Pedro, todo el mundo veían un fantasma. Ellos se asustaron, no sé qué. Pero Pedro dijo, si eres tú, permíteme caminar hacia ti. Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando miró la ola, se asustó y se hundió. Y nosotros también estamos mirando circunstancias, dificultades, enfermedades, problemas de trabajo, todas las cosas. No, Carolina solucionada. No saquemos nuestra vista de Jesucristo, que es el que muchas veces permite la prueba y no porque para ahogarte. Muchas veces el Señor permite la prueba para purificarnos a nosotros mismos y de esa manera nosotros también podamos ir rompiendo también esas dificultades que tenemos atado en nosotros. Muchas veces cuando pasamos por las pruebas nos hacemos más sensibles, nos hacemos más cristianos. Entonces pongamos nuestra fe en Jesucristo y en nada de otras cosas que nos ofrece el mundo. Así que muchas gracias, hermano, por acompañar. El hermano Abel, voy por año, dice el Papa Pablo VI, el que ayuda a la evangelización recibe el mismo mérito del evangelizador. Así que entonces agradecemos también a la comitiva de la radio, a cada uno de los hermanos que también muchas veces nos empujan un poquito. Ánimo, hermano, fuerza, tienes que continuar cuando también las piernas se cansan, cuando se atraviesan las barreras. Entonces aquellos hermanos también que siempre nos dan el empuje para continuar también llevando la palabra de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. A Dios también agradecer por fijarse en nosotros para que podamos ser portadores de su palabra inmerecidamente, pero con Dios. Dios siempre nos sorprende con eso. El más pecador elige para evangelizar. Así que pongamos en las manos del Señor este día, pidiendo
por la familia enlutada por una desgracia sucedida también en nuestra ciudad. Y vamos a pedir al Señor que dé fortaleza a la familia. Y yo siempre digo, cuando vamos a interceder por las personas, nunca se intercede para que esa persona pague o que esa persona le pase tal cosa, sino la intercesión del Chavo del Ocho. Yo rezo para que él se vuelva bueno. Entonces vamos a rezar por la conversión de las personas, de los pecadores, de esas personas que tienen malos pensamientos. Entonces vamos a pedirle al Señor con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos despedimos con la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.